Continuem amb la secció del nostre concurs de microrelats. Blanca, estaria bé que ens recordares com funciona el concurs perquè si és la primera vegada que algú l'escolta. Molt bé, Mireia. De primer, plantegem un concurs de relats breus escrits per l'alumnat del centre. Els relats tenen una paraula en comú, que és espill. Amb aquest disparador, els alumnes han de crear un microrelat. En cada programa llegirem 3 relats sense conèixer els noms dels autors o les autores. Un jurat format per 2 alumnes i una professora decidirà quin és el finalista, donant les seues opinions al respecte. El jurat votarà després d'escoltar els 3 relats. En cas d'empat, una de nosaltres serem qui ajuda a prendre la decisió final. Ara, una vegada hem recordat com funciona el concurs, ha arribat el moment de presentar el nostre jurat. Tenim amb nosaltres a Ana Martínez. Hola, ¿qué tal? A María Cuesta. Buenas. Y a Ana Arolas. Encantada. Professora del Pere Boll. Ara sí. Anem a escoltar el primer microrelat que s'anomena Reflejo. Su superficie me devuelve mi imagen, el reflejo de mi cabello, mis ojos, todo mi rostro. Pero ese reflejo no es el mío, me digo. Esa desesperación que ocultan las pupilas no es la mía, ni lo es el sollozo que se atrapa entre esos labios. No lo es tampoco la angustia que se enzarza en las hebras del cabello. El corazón se encoge, las lágrimas fluyen por el reflejo del espejo. Y cuando toco mis mejillas me digo que tal vez aquel rostro sí era el mío y que negármelo solo fue una pérdida de tiempo. Ara anem a comentar el microrelat. Comencem el primer? Sí. Pues a mi m'agrada sobretot com l'ha llegit. La persona que ha llegit este microrelat, este xicotet relat, m'ha semblat que li ha donat una entonació molt bonica i molt sentida, molt de dins. Si no me s'haguera de posar nota, li posaria una nota molt alta, però com que he de triar entre 3, pues quasi comentem els 3, no? I al final, dic jo, de treure una conclusió, perquè si no, un parar. Anem a escoltar-los tots. Te sembla? Bé. Vale. El segon s'anomena Solo un segundo. Iba conduciendo, cantando una canción que sonaba en la radio. El semáforo indicaba que podía pasar. Se miraba por el espejo del retrovisor, comprobando si llevaba bien la corbata. Fue solo un segundo, un maldito segundo, bastante para determinar que su vida iba a dar un giro de 380 grados. Finalitzem amb el tercer, que s'anomena La utopía de los espejos. La primera vez que estuve allí, sentí como si mi alma estuviera en suspensión. A pesar de que decían que yo era muy soñadora, seguía creyendo en aquel mundo paralelo que había detrás de las lunas. Al pasar a través de la puerta del subconsciente, me encontré rodeada de espejos. Entonces la vi, solo existíamos ella y yo, y en ese momento sentí cómo se acercaba hacia mí. Sus calientes manos agarraron las mías con fuerza. Era como si todo aquello de su enfermedad nunca hubiera pasado. Simplemente volvíamos a estar juntas. Ahora, cada vez que el espejo me devuelve mi reflejo, mi madre me sonríe. Sé que sigue estando conmigo. Ara sí que sí, anem a comentar. Ana, vols començar?
Anarolas. Mismamente. Pues, fija, los 3 relatos son buenos, ¿vale? Quizá este último es el más sentimental, el más duro en cuanto a que hay una enfermedad, una madre. Pero fíjate, no es la primera vez que leemos un relato con este argumento. Es decir, que se ve que entre las mujeres y nuestras madres hay un vínculo muy especial que, sobre todo cuando hay una enfermedad y tal, las recordamos de una manera profunda, ¿no? Si yo tuviera que votar en este momento, yo me quedaría con Solo un segundo, porque quizá para mí lo más difícil es decir lo más importante en el menor espacio de tiempo, ¿no? Y para mí el dejar ese final abierto de en un segundo toda la vida puede cambiar y es tan real y está tan bien planteado en 6 líneas o 7 que me parece realmente muy meritorio. ¿La otra, Ana? Sí, yo estoy, la verdad, totalmente de acuerdo con Ana. Y sobre todo, especialmente con el segundo, con el de un solo segundo, porque es verdad que es muy difícil en solo 51 palabras conseguir esa fuerza expresiva que tiene. Y de hecho un microrelato creo que es muy importante el factor sorpresa del final. Uh-huh. Y este microrelato realmente lo consigue, ¿no? Con ese giro de 300 grados que le da no solo al coche, sino también a la cotidianidad que tenía al principio el relato. Uh-huh. María, te toca. Bueno, en la misma línea que mis 2 compañeras, decir que por ejemplo, el de la utopía de los espejos a mí me ha llamado la atención porque lo considero muy sentimental, pero quizá más que un microrelato es como una reflexión personal sobre lo que esa chica o chico o lo que sea siente sobre su madre y la situación que vive, al igual que el de reflejo, que es un poco también los pensamientos internos, cómo te sientes al mirarte. Me parecen reflexiones y sin embargo a mí lo que también me ha hecho descantarme por el de Solo un segundo no es, además de todo lo que han dicho mis compañeras, que estoy totalmente de acuerdo, me ha gustado mucho el hecho de que lo ha hecho en tercera persona, te aleja un poco y es como que el narrador está siendo consciente y de alguna manera sabe lo que va a ocurrir, pero la propia persona no lo ve. Entonces esa tercera persona hace que todos podemos ser ese individuo en cuestión que está en el coche, que no se está dando cuenta de nada, pero que desde fuera quizá sí que está siendo más obvio. Por eso también me he decantado por Solo un segundo. Doncs com tenim una miqueta de temps, anem a comentar mi companya i jo. Jo també, en la meva opinió, la de Solo un segundo també està molt bé. Doncs a mi m'agrada més l'utopia dels espis, sí. Perquè jo tinc aquest vincul amb la meva mare. És una opinió molt subjectiva, però personalment m'agrada molt més. Jo també estic d'acord amb Mireia, vull dir, l'utopia dels espis em pareix potser em pareix més bonic perquè a mi m'agrada més els poemes més que la narrativa i aleshores pot ser per això que jo me decanto més per l'utopia. Doncs anem a tindre una opinió generalitzada, una conclusió. Sí, yo creo que una cosa que consiguen los 3 es que tienen una sensibilidad, sí. tanto el primero como el segundo como el tercero, que ponen los pelos de punta, especialmente cuando han sido leídos. Yo estaba emocionada. Y es difícil de conseguir, especialmente por el género que es. Y realmente lo que estábamos hablando ahora y valorando, bueno, yo creo que es importante decir que a lo mejor lo que estamos votando no es lo que literariamente, yo que sé, a cada persona le llega una cosa y no es lo que esté mejor escrito o lo pienso yo, sino a lo mejor lo que más se ajusta a la idea de microrrelato y un poco el factor sorpresa. Y yo creo que por eso, pues creo que nos hemos decantado las 3 por algo muy similar que se ajusta bastante más, creo, a un microrrelato de lo que a lo mejor la utopía de los espejos o reflejo hacen. Y yo quería añadir una cosa, si me permites, Mireia, que era la importancia de una faena que hace Javier, que no se aprecia casi nunca, que es la música de fondo que pone. Estos microrrelatos con otra música de fondo nos hubieran dicho a lo mejor cosas diferentes. Pero recuerdo la última vez que puso la música de una caja de música antigua en el relato de Mireia, que ahora sabemos que fue ella, y esa música de la caja de música en que la muñeca puede ir dando vueltas,
creo que es de un gran mérito y a veces a Javier no se le sabe apreciar desde aquí Moltes gràcies, el gran Javier. mérito que tiene. Ara anem a votar, aunque tenim un ple, doncs anem a votar. Estem 3 contra 2, eh? Tendrà que desfer algú la... No, jo sóc la profe, jo no puc. Doncs tot, estem sí. d'acord que són un segundo. Yo sí. Sí, para mí también. És que nosaltres tres, sense parlar-ho, havien coincidit en la mateixa... Doncs, el mateix relat. al final donaré el nom del guanyador o guanyadora, per a donar així suspense. Vale. I ara escoltarem Neixem Primaveres d'Aspencat.